Hola a todos, soy Fátima y soy violinista de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. En esta ocasión quisiera platicarles un poco acerca del concertino. Muchos de ustedes, si es que han podido asistir a alguno de los conciertos, se habrán dado cuenta que hay un violinista que sobresale, ya sea porque le da la mano al director o porque siempre toca los solos de las obras. Y antes de enlistar las funciones del concertino, me gustaría platicarles algunas curiosidades. No les voy a mentir, para hacer este video investigué un poco acerca de la historia del concertino y me llevé una que otra sorpresa. Por ejemplo, solo en los países de habla hispana le llamamos así concertino al primer violín de la orquesta. En Estados Unidos le llaman concertmaster y en Alemania algo parecido, concertmeister, o no sé cómo se pronuncia, y bueno, significa literalmente maestro de concierto. En el Reino Unido, en Australia y en algunos otros países europeos simplemente le llaman líder. En Brasil le dicen chef de naipe y en Francia le dicen chef d'attaque, pero en Italia le llaman solamente spalla. El concertino es el o la violinista con mayor habilidad técnica, pero también con habilidades respecto al liderazgo. La primera definición que encontré en el diccionario de la Real Academia Española dice lo siguiente: el violinista primero de una orquesta encargado de la ejecución de los solos. En otros diccionarios encontré que la palabra concertino viene del italiano concertino o concerto, que significa concierto. Pero también concertino se refiere a un grupo de instrumentos solistas, en contraparte con un grupo de instrumentos de acompañamiento. Esto viene del italiano concerto grosso, donde el ensamble se dividía en dos, en el ripieno, que son los instrumentos acompañantes, y el concertino, el grupo de solistas. Entonces, probablemente este término italiano fue tomado por el lenguaje hispano, de tal manera que de ser un grupo de solistas, ahora define a una sola persona, a un solo instrumentista. Pues se sabe que los españoles fueron perfectos transgresores del idioma y de los lenguajes extranjeros, adaptando algunas palabras a su propio idioma. Me parece curioso que ni siquiera en la misma Italia se le llame concertino al primer violín, y en español sí. Y bueno, si concertino viene de la palabra concerto, que significa concierto, concierto tiene su raíz en la palabra concertar. Entonces, ¿qué es concertar? Concertar significa ponerse de acuerdo, pactar, concordar, decidir conjuntamente. Concordar significa tener los mismos accidentes gramaticales. Y bueno, esto es lo que hace un concertino a fin de cuentas, pero con música. Además de tocar los solos de violín, el concertino toma las decisiones técnicas para la sección de violines y se pone de acuerdo con los principales de las otras secciones de cuerdas, para así tener las mismas arcadas, es decir, usar la misma dirección del movimiento de los arcos. El concertino es un mediador entre la orquesta y el director. Muchas veces sirve como traductor para pasar información entre el director hacia la orquesta. Si lo han notado, el concertino suele estrechar la mano con el director o con los solistas invitados. Esto es un signo de respeto mutuo. Otro hecho curioso es que quizás en muchas partes de México, en Estados Unidos y quizás en toda América, el concertino siempre entra después de que la orquesta ya está en el escenario, pero siempre antes del director. Incluso el público le aplaude. Después de los aplausos, el concertino procede a afinar a la orquesta. Esto lo hace pidiéndole un la al oboe. Pero en Europa es diferente. El concertino siempre entra junto con toda la orquesta. Espera sentado a que el director entre,
se pone de pie la orquesta y así puede estrechar su mano. Sin duda, ser concertino conlleva una gran responsabilidad. Es el segundo líder después del director. Su lenguaje corporal ayuda en la conducción de la música. En muchas ocasiones, para la precisión musical, los movimientos y el sonido del primer violín son muy necesarios para que la orquesta responda de manera inmediata, ya que en algunas ocasiones los gestos del director se quedan solamente en lo abstracto. También durante los ensayos, el concertino tiene que ejemplificar algunas cosas que solicite el director. Esto puede ser el modo o la manera con la que quiere que se toque algún pasaje. Y bueno, los quiero invitar a no bajar la guardia en estos tiempos de pandemia, pero también a que no dejen de escuchar música. En la próxima ocasión que puedas asistir a alguno de nuestros conciertos de la Filarmónica de Boca, observa al concertino. Espero que para ese día tengas menos dudas acerca de quién es y qué hace el concertino. Nos vemos pronto, cuídate mucho, bye.